quiero extenderles una invitación a poner entre paréntesis algunas nociones clásicas, nociones bastante extendidas, pero a la vez bastante engañosas. La primera de estas nociones es la idea de que hubo una época que fue regida por el mito y que dio paso a una época regida por el logos, que hubo una especie de pasaje del mito al logos. Y la otra noción, un tanto más extendida y más anquilosada, será la idea de que en Grecia se inventó la democracia. ¿Será así? ¿Será que los griegos inventaron la noción de la democracia? Bueno, vamos a analizarlo con un poco más de detenimiento, pero antes vamos a empezar por la primera. La primera de estas nociones, la del pasaje del mito al logos. Esta caracterización, desde un momento mítico del pensamiento, prerracional en algún sentido, hasta un momento posterior donde irrumpe algo así como ciertos criterios de argumentación diferentes y de alguna forma antagónicos con respecto al mito, es algo que responde muy particularmente a ciertas tesis que tuvieron alguna vigencia hasta los años 30 del siglo XX, pero que a partir de ahí, sobre todo gracias a una serie de estudios teóricos y antropológicos, que incluyen trabajos de campo que se han hecho sobre comunidades que siguen pensando, incluso en nuestra época, de esta manera, de manera mítica. Obviamente no están incluidas en las grandes tradiciones del pensamiento que están ligadas al europeo. Estos estudios produjeron una fractura, una ruptura con esta idea del pasaje del mito al logos. Esto da como consecuencia el hecho de que también adviene de repente una ruptura con esa idea anquilosada de que el griego descubre la razón. Y esto no es otra cosa que una especie de relato que pervive en algunos espacios académicos. Ahora bien, pensar así implicaría que en realidad hubo un momento donde toda explicación estaba atravesada por lo sobrenatural, y no es así. Eran simplemente tradiciones que intentaban sostenerse a lo largo del tiempo, a través del relato. Lo cierto es que el gran problema de pensar esto de esta manera es que nos estamos perdiendo la función más importante del mito. De hecho, las definiciones contemporáneas de los estudiosos de los últimos años son absolutamente sintéticas. De hecho, no van más allá de decir que en realidad un mito es un relato relevante para una comunidad. Es una definición austera. La pregunta es, ¿qué esconde esta austeridad en la definición? Bueno, lo que está atrás es precisamente decir que el mito corresponde, para empezar, a una época de plena oralidad. No hay soporte como para que una generación pueda asegurar la codificación de qué es lo que se considera importante en la siguiente, dado que no existe. A lo que hay que prestar atención es a cuáles son los mecanismos, los dispositivos que pueden utilizar para hacer esto. Y este es el lugar que cubre el mito. La de ser un dispositivo que facilite que una generación pase a la siguiente un conjunto de valores. Si prestamos atención a los testimonios más antiguos que tenemos, que básicamente son las obras homéricas, lo que vamos a encontrar son expresiones poéticas con un determinado ritmo. Es decir, la poesía épica invita a la composición con determinada métrica. ¿Qué es la métrica? Una alternación entre sílabas largas y cortas que van a comprender y componer lo que vamos a denominar el metro poético o el hexámetro dactílico. El hexámetro dactílico es la forma de expresión del mito. Es el vehículo por donde se va a codificar todo lo que una comunidad considera importante. La pregunta es, ¿por qué nos interesa esto?
Bueno, básicamente porque este es el germen, la simiente, que hace que nosotros podamos mirar las obras de Homero, por ejemplo, como un legítimo testimonio de tablas axiológicas, de creencias de esta época tan arcaica. Si volvemos, por ejemplo, a la definición que hace Jan Bremer, que acabo de hacer hace un momento, que es el estudioso vivo más importante sobre fenómenos religiosos de la antigüedad, vamos a notar que con esta amplitud de lo que nosotros estaríamos reconociéndole a este tipo de formulación mítica, es que estrictamente constituye un sistema explicativo. Es cierto que no es el mismo sistema explicativo que nosotros vamos a encontrar después cuando aparezcan los formatos argumentativos, pero es un sistema explicativo de tipo narrativo. Y la narración sirve en este contexto, sobre todo en este contexto de oralidad, para cumplimentar esta función del mito, que es la de ser la expresión de un ideario, de un imaginario, de un sistema jerárquico de creencias de determinada comunidad. De hecho, basta con que demos una ojeada a los textos homéricos, por ejemplo, y nos vamos a encontrar muy rápidamente con algo que es irrisorio, que no calza perfectamente, como una pieza de un rompecabezas que no pertenece ahí. Básicamente porque en realidad uno viene leyendo la trama y de repente se encuentra con 40 versos que les explican a uno cómo se debe cambiar la rueda de un carro, por ejemplo. Y uno piensa, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salió esto? Es una especie de spin-off rarísimo, donde en realidad aparecen indicaciones muy precisas como estas que acabo de mencionar. En otras ocasiones van a aparecer recetas de remedios pormenorizadas, demasiado detalladas para que en realidad respondan simplemente al hilo narrativo de que estamos leyendo. Precisamente porque en realidad el mito no es solamente una narración en estilo literario, sino que en este momento es narrativo y a la vez explicativo. O sea, de alguna forma, el ejercicio que tenemos que hacer es pensar que en realidad hay una falsa dicotomía. Es una dicotomía muy ocultadora la de que si hay una explicación argumentativa con inferencias y con razonamientos muy claros, ahí tenemos una expresión de razonamiento, pero si no lo hay, no hay expresión de cierto tipo de pensamiento. Muy por el contrario, en estos relatos está muy presente, de manera que en realidad es más fácilmente transmisible. Se espera de hecho que un poeta produzca este tipo de relatos y que la gente básicamente los aprenda de memoria. Es el uso del hexámetro dactílico el que se ajusta a esta necesidad. Una necesidad que la lengua griega de alguna forma ofrece y que hace precisamente que entre la lengua griega y el hexámetro dactílico se produzca una fijación en la memoria que facilite la transmisión intergeneracional. Y en este sentido, esta vía de entrada nos permite inferir cuáles son las ideas básicas, incluso sobre estas cuestiones que de ahora en más nos vamos a proponer investigar. Acerca de, por ejemplo, qué pasa con el fenómeno político en ese momento. Es decir, que estas inserciones dentro del relato nos van a dar indicios de qué cosas ocurrían en esa época. Vamos a ver un caso clarísimo donde en el medio de la trama homérica lo que encontramos es básicamente una explicación de la teoría política donde se deja muy claro quiénes son los que mandan, quiénes son los que obedecen y qué tiene que hacer cada uno. ¿Cuál es el rol que debe ocupar cada uno en la sociedad?
Y esta repetición que ocurría en ciertas reuniones comunitarias, donde cada uno al escuchar a Laedo hace carne de este tipo de relatos, que además funcionan con esta lógica opositiva, donde está el bueno, donde está el malo, y de hecho funcionan de esta manera. Se me ocurre, pensemos por ejemplo en los relatos infantiles, ¿no? Que básicamente cumplen esta función. El niño escucha el relato, por ejemplo, no sé, de Caperucita Roja, y ahí aprende. Está mal desobedecer a mamá, y hay ciertos peligros que hay que tratar de conjurar de alguna manera para salir airoso. Esto, en un contexto donde además hay que pensar que es el único modo de explicación del cuerpo de creencias, se vuelve todavía muchísimo más fuerte. Por eso decíamos que esta es una invitación a que pongamos entre paréntesis estas ideas de oposición. Y mucho más entre paréntesis esta idea de pasaje del mito al logos. Vamos a ver de hecho, y vamos a tener incluso hasta la oportunidad de vivenciar y de desandar qué implicó el hecho de que aparezca un formato alternativo. ¿Qué implicó el tema de que lo argumentativo vaya generando su propio lugar dentro del pensamiento? Pero esto no implica para nada que en realidad la explicación empiece ahí, sino que ya estaba y muy bien desarrollada en estas etapas más tardías. Por esta razón es que vamos a empezar con Homero, preguntándole a los textos homéricos qué pasa con el pensamiento político. O sea, qué tipo de modo de gobierno pensaban estas comunidades en este momento, qué era lo que mejor funcionaba para resolver el problema de la convivencia comunitaria. Esto es lo que vamos a ir analizando. Nos queda la última cuestión. ¿Fueron los griegos los inventores de la democracia? Lo vemos en el próximo video.